Esta fue un error en la WNBA. Un error a medias. Sí es cierto que quizás con el tiempo podía haberse convertido en algo más. Y es que se organizaron desde el primer momento de su creación, es decir, desde que dejó de ser WBN hasta que se convirtió en WNBA, que fue un paso, digamos, de un día para otro. Pues esa, digamos que WNBA era una asociación a nivel internacional y que desde el primer día organizó campeonatos del mundo. Así se llamaban, campeonatos del mundo. ¿Esto qué pasó? Pues lógicamente, probablemente en un inicio, pues todo cuesta hacerse conocer, cuesta que a medida que vayan transcurriendo los campeonatos, pues lógicamente cada vez se fueran animando más y más países, pero lo cierto es que se organizaron campeonatos del mundo que realmente no eran campeonatos del mundo por la falta de participación de atletas de otros países. Si es cierto que hubo, creo recordar un par de años que vino el equipo francés, algún italiano con muy buen nivel. Eh, pero bueno, también es cierto que, bueno, pues la participación en cuanto a atletas internacionales era reducida, era reducida. También venía una competidora de México, otra de Inglaterra. Sí, también es cierto que había algún atleta de Rumanía, pero en realidad no venían de Rumanía, sino que eran residentes en España. Y bueno, pues quizá el llamar campeonato del mundo a ese tipo de campeonatos, quizá sacar ciertos campeones del mundo cuando lógicamente ganaran esos campeonatos, pues a lo mejor no era lo más adecuado hasta por lo menos la asociación se diera a conocer. Quizás se debería haber constituido una asociación o realmente esos campeonatos, no la asociación, sino la asociación podía albergar campeonatos internacionales, pero quizás efectivamente mejor hubiera sido llamar un campeonato internacional y abrir la participación a atletas de otros países hasta que eso cogiera un cierto nivel y sobre todo una participación suficiente de atletas de otros países hasta realmente poder llamarlo a lo largo de los años Campeonato del Mundo. Pero sí es cierto que desde el primer día se llamó Campeonato del Mundo a un campeonato donde probablemente el 80% de los atletas eran españoles. Entonces quizás eso fue un poco, desde mi punto de vista, un error. Pero bueno, sí es cierto que eran campeonatos con muy buen nivel. Ya digo que sobre todo recuerdo que el equipo francés era increíble y el equipo español igual, pero me refiero a la gente que venía de fuera tenía un nivel increíble. También, ya digo, había atletas incluso de Rumanía y demás que tenían un nivel increíble. Eh, y la verdad es que la organización era muy buena. Lo que pasa que, bueno, quizás estamos acostumbrados a que, bueno, un campeonato del mundo, pues se supone que vienen los mejores de cada país, de que habrá una participación de suficientes países como para realmente disputarse un campeonato del mundo. Obviamente, no de todos los países del mundo, pero al menos un cierto número realmente, ¿no? Y sobre todo que vaya una selección de atletas, cosa que en principio tampoco iba. Aquí en España se apuntaba a quien quería y competía, no se seleccionaba. De hecho, había gente, y yo siempre lo he dicho, había gente que no estaba en condiciones de competir, había atletas que no tenían nivel y que lógicamente eso iba en perjuicio del campeonato. Es decir, si resulta que tienes atletas que ni siquiera deberían plantearse competir porque no están al nivel, pues lo mejor es no sacarlos directamente. Entonces, eso muchas veces perjudica a un campeonato, porque si sacas atletas eh, con un gran nivel o todos tienen un nivel al menos como mínimo, cierto nivel como mínimo, pues digamos que luego eso de puertas para afuera se ve en los medios y lógicamente pues evitas que haya
fotos y vídeos de competidores que de verdad no deberían competir porque todavía no tienen la masa muscular suficiente o no han alcanzado una puesta a punto suficiente, etcétera, etcétera. Eso fue algo que quizá pues también se debería haber mejorado, ¿no? Aparte de lo que hemos comentado, sí es cierto que quizás había que haber hecho preselecciones como ahora, pues por ejemplo, se quiere hacer en WNBF para que realmente los que salgan en el campeonato pues sean atletas de un suficiente nivel, que eso luego al final le dará prestigio al campeonato y realmente con el tiempo pues que acabarán compitiendo gente con un nivel muy elevado. Entonces, bueno, pues esa fue una de las cosas quizás también que pudiera haberse mejorado. Pero bueno, quizás también si no se hubiera precipitado la, el cambio de presidencia, diría yo, pues quizá con el tiempo esto hubiera ido mejor y hubiera promocionado hacia campeonatos con mucho más nivel e incluso, pues quién sabe, si a día de hoy no hubiera sido una internacional. Bueno, la realidad es que por diferentes motivos, los cuales él ha explicado y está explicando, son públicos, Chema dimitió de la presidencia. Chema dimitió de la presidencia y pues me imagino que la junta directiva de aquel entonces de WNBA pues votó como presidente a Roberto Amorosi, que hasta el día de hoy es el presidente, convirtiéndose además en WNBF. Digamos que WNBA se convirtió en WNBF por afiliarse a la WNBF internacional. ¿Mm? Es la manera de acceder a un circuito de competiciones profesionales y campeonatos internacionales, lógicamente siendo WNBF Spain, pues la filial española, el equipo español que hace su campeonato de España y que presenta su selección a diferentes campeonatos internacionales. Una de las cosas por las que Chema dimitió fue por la imposición de WNBF de cambiar los controles antidoping. En WNBA se estaban haciendo campeonatos en los que los controles antidoping eran oficiales de la AEPSAD, los cuales venían perfectamente acreditados por profesionales médicos que se encargaban de la recogida de las muestras de orina, eran oficiales. Esas muestras eran en tarros de cristal con cierre hermético que no se podían manipular y solo se pueden abrir con una máquina especial para garantizar toda la cadena de custodia. Sin embargo, como ya se ha visto, los controles en WNBF, los cuales fueron impuestos, en WNBF a día de hoy creo que no se ha hecho ninguno oficial de la EPSAD, aunque creo que en este campeonato Roberto lo va a implantar y creo que se van a hacer controles oficiales o incluso no sé si en el campeonato anterior también se hizo alguno de la EPSAD, lo cual está muy bien porque garantiza lógicamente la independencia de esos análisis con una entidad que lógicamente está aceptada y reconocida internacionalmente. Pero bueno, sí es cierto que fue una de las cosas que el cambio de controles antidoping precipitó la salida de Chema de la presidencia y de la propia asociación, me imagino. Aunque esto es algo que realmente me gustaría que lo contara él, que estoy ajeno a todo eso. Sabéis que la AEPSAD es una entidad que está reconocida por la WADA, con lo cual son controles oficiales antidoping. Luego otra de las cosas también fue, digamos, el cambio de poligrafista. Hasta entonces venía un gran poligrafista con una experiencia increíble de muchos años, que se llamaba Miguel, y que, bueno, digamos que cuando llegó Roberto a la presidencia, pues cambió de poligrafista de un día para otro. Es algo que también, pues bueno, nos gustaría saber por qué se cambió de poligrafista. Aquí os voy a explicar un poco a grosso modo lo que ha ocurrido. Como ya sabéis, los que tenéis memoria,
pues yo dirigí hace años la WNBA, que fue el origen de la WNBF Spain. Pero yo dimití en el año 2017 y me he mantenido un poco al margen de lo que es el culturismo natural. Pero bueno, en estas últimas semanas se han remitido una serie de acontecimientos que me han hecho cambiar de opinión.